bienvenidos a otro episodio especial. Estoy muy contenta y muy emocionada de estar con ustedes. Muchas gracias porque estás nuevamente escuchándonos y viéndonos. Y hoy vengo de super fan, de Jonas fan, porque hoy no tiene nada que ver con los Jonas, pero yo quería traerlo. Solo quería hacer referencia para que lo escuchen. No, no es cierto. Pero bienvenidos. El día de hoy ya saben que tenemos a la banda perrona, tenemos a la bandita, que de casi siempre tenemos al Juli. Juli, bienvenido. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Un gustazo volver a estar aquí, compartir con todos ustedes, con la Chio también y con Ian. Yo no había tenido chance de compartir con Ian, pero un gustazo, bro. Y qué chido poder compartir con más banda. El Juli ya me robó la presentación. Bienvenidos. Ay, una disculpita. Muchas gracias por la invitación, de verdad. Este Igual es un programa, gusto. amigo. El Ian ya estuvo con nosotros en un live, así es que gracias, Ian, por aceptar nuevamente estar en este conversatorio. Muchas gracias por la invitación y es un placer conocerlos. Muchas gracias. Chio, bienvenida, Chio. Gracias, qué gusto estar aquí. ¿Cómo estás? Bien, ya vi que Julio me quiere robar lo de los spoilers, ¿eh? Aquí la de los spoilers soy yo. El Juli se nos robó el spoiler de hoy. El era el Ian, pero... Pero me están spoileando a mí. Oigan, amigos. Pero muy contenta de estar aquí. Qué bueno, Chio, gracias. Tú siempre ahí echándonos porras. Oigan, hoy vamos a tener una conversación súper chida porque estamos en Semana Santa. El día de hoy vamos a hablar de una película que a mí la verdad me dejó traumada al inicio. Yo la vi cuando tenía 13, 14 años. Yo estudié en una escuela de monjas, entonces fue como, viene la Semana Santa, vamos a verla. Entonces las monjitas nos llevaron a todos y ya saben, todos salíamos súper llorando así del cine, así de, no puede ser. Así ya te querías también tú convertir en monja porque veías toda la sangre, ¿no? Entonces hoy vamos a hablar de esta película llamada La Pasión de Cristo, de Mel Gibson. Qué impactante película. Yo no sé qué les causó a ustedes. Yo no sé en qué momento la vieron y ahorita me lo van a chismear. ¿Qué les causó? O sea, antes de entrar como al tema de la película, su primera impresión de ella, ¿cuál fue? O sea, ¿cuál fue su reacción? ¿Se quisieron desconvertir? ¿Se quisieron convertir, volver sacerdotes o de plano pedirle perdón a Jesús 1000 veces? No sé qué les pasó. Chío, dime, llora conmigo. Yo era atea, me dio igual. ¿En serio? En serio. ¿Eras Para atea? mí fue en la secundaria y en la prepa. Digamos que para mí fue ver como Furia de Titanes o cualquier película de dioses griegos. No. O sea, no te causó nada, ni siquiera como que dijeras, ay, pobrecito, se desangró o algo así. No, al contrario, en ese tiempo era como yo ver el cristianismo como ver las religiones de la antigua Grecia. Me encantaba la Biblia porque decía que era un gran libro de leyendas y la verdad, en ese tiempo hasta dudaba que hubiera existido Jesús históricamente, así que fue una película, cuando la vi de adolescente, así como que fue una película muy X, al contrario me pareció muy violenta y dije, lo que hacen los cristianos para chantajear. Oh, wow. La neta que... Pero ya cuando tenía 21 años, ya cuando me convertí, después de un retiro la vi y sí estaba como de, perdóname Señor por todo lo malo que he hecho, creo que en base a esa película sí me pasó. Fui a un retiro vocacional y duré 4 años con unas monjas en preparación para ver cuál era mi vocación. ¡Qué chido! ¡Qué padrísimo! Y al final de... Ay, yo ya me voy a meter a otras... Al final de todo eso, ¿cómo? O sea, tú decides si te vuelves monja o no, ¿o cómo? Es que fíjate, en ese tiempo yo era como de, sí quiero ser monja, pero no quiero salirme del mundo, no quiero dejar mi casa, mi familia. Entonces vi una orden que se llama la Orden de las Vírgenes Consagradas, viven en su casa, pero se casan con Jesucristo y dije, wow, de aquí soy. Pero tras 4 años de preparación me dijeron las monjitas, no, Rocío, creo que lo tuyo no es esto.
consigues el matrimonio. Qué chido, pero qué chido que gracias a eso encontraste tu vocación y no, Sí. y no te quedaste ahí. No, ahora Gracias. estamos esperando nomás al novio. No es cierto. Aquí no se quema nadie, Chio, cálmate. Y ¿tú cómo viviste la primera vez que viste eso? Pues Eso. la primera vez que tuve la noción de esa película, recuerdo que fue la primera iglesia donde asistimos con mis papás y recuerdo que se rentaron 2 o 3 salas de cine para poder verla, pero no me llevaron mis papás. Yo estaba chico, tendría 11 años, 10 11 años, y no me llevaron porque dijeron que estaba muy sangrienta y no sé qué, entonces no me quisieron llevar. Pero yo había visto como algunos fragmentos, ¿no? De la película, porque ahí en la esquina venía la película pirata, en la esquina de mi casa. Entonces, pues ahí veías que la ponían en la televisión y la veías ahí, un poquito, ¿no? Ya tenía como noción. Después, ya yo creo que a los 15 años fue la primera vez que la vi, tuve la oportunidad de ir a verla. La rentamos con unos amigos y la vimos. Para mí fue impactante porque me cambió la perspectiva o la imagen de a un Jesús crucificado, ¿no? Yo recuerdo que años antes, te puedo decir como a los 7, 8 años, la iglesia de mi abuelita hacían lo que es el Via Crucis, ¿no? Y que le pegan a Jesús y todo eso, pero después recuerdo que tenían a un Jesús como en una especie de ataúd pero de cristal, y a mí me Una daba urna. mucho miedo, una urna, ajá. Me daba mucho miedo, pero yo lo veía y me daba pavor, ¿no? Porque él se veía muy ensangrentado, a diferencia de repente la imagen que está en la cruz, que no tiene tanta sangre, ese sí estaba con mucha sangre y me causaba mucho shock. Cuando voy a ver la película y veo realmente como un nivel más cercano a lo que realmente vivió Jesús, para mí fue impactante, ¿no? Ponerme esa postura de decir, no solamente le pegaron así porque se portó mal, ¿no? Como a uno cuando es niño le pegan, sino que de verdad lo flagelaron y lo lastimaron realmente, ¿no? Que tuvo que derramar su sangre. Entonces, fue una escena muy fuerte para mí. Y recuerdo que años más adelante, ya estando sirviendo dentro de la iglesia, me piden hacer un video con una canción y editar las escenas de ese video, ¿no? De esa película. Pues lo hago sencillo. Yo editaba, era un video de 1 minuto y medio. Lo haces en 1 hora, 2 horas, porque es recortar y pegar. Pero no, esa me tardé 2 semanas en hacer el video, no podía. La veía y lloraba y me quebrantaba y volvía a llorar y volvía a llorar porque es muy impactante. O sea, la película tiene escenas muy, muy fuertes, crudas, pero que también expresan en cierta manera lo que se vivió en la época, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, Estaba buscando ahorita que dijiste eso de por qué no te dejaron. O sea, ¿qué clasificaciones? Se supone que en México fue clasificación C y en otros Solo para países adultos. fue más 16, más 18, más 14, más 15. En Colombia creo que dice que es clasificación E. No sé qué significa eso, pero suena que no dejan entrar a los niños. suena que es como Disney. Es como si fueras a ver la era del hielo, ¿verdad? Pero Ajá, igual en Estados Unidos marca una clasificación R, R de recio, probablemente. de re No, fuerte. creo que R es rotten, como tiene algo que ver con la cuestión de la sangre y todo eso, creo. Ahorita investigo. Oh. ¿Y tú, Mm. Juli, tú cuándo la viste? ¿Cuál fue tu impresión de la película? En lo que Yo, investigamos. yo, yo no, creo que la primera vez que la vi fue con mis papás, en paz descanse, porque nosotros éramos como, pues ya sabes, los que dicen, los juegos traen clasificación y todo, y de todas maneras los juegas, ¿no? Ajá. Mi papá la trajo de hecho creo que salió, se veía un poquito clarita cuando salió de cine, entonces la vimos como del cine, no, creo que ya se veía bien, pero la vimos, ahora sí que pues casi no la entiendes mucho porque la versión original de Mel Gibson viene en arameo y en latín, me parece. Sí, sí, sí. Entonces, cuando la vimos con mis papás, pues realmente a mí no me causó nada. O sea, yo nada más sí vi, pues, dije, pues, qué frega le pararon a este vato, ¿no? Porque igual yo era ateo en ese entonces, yo no creía mucho. Este, pero realmente
cuando, así como mis hermanos, cuando realmente tuvo un significado para mí fue cuando yo ya tuve mi conversión, cuando viví mi primera Semana Santa. Ujú. Ahí a mí me dio solito la cosquillita de, la voy a ver, la tengo que ver. Entonces, desde que soy converso, sé que es un poquito como cruel, ¿no? A lo mejor, pero desde que soy converso la veo cada Semana Santa. Eh, Me causó shock un poquito ver que le hicieran doblaje, porque dije, pues, no se supone que una película así debería de tener doblaje, pero pues vivimos en un país donde la gente no le gusta leer, o sea, Ujú. no lee, no, o sea, no le gusta leer, entonces lo que hacen es, pues, doblala, ¿no? Hablarlo, sí. Entonces, pues sí, me causó un poquito de, pues, confusión, porque cuando la volví a ver la vi doblada hace como 2 años, por primera vez, y ya no la encontraba en ningún lugar más que con, pues así, doblada. Ya no lo encontraba con los subtítulos así en el idioma original. Y pues no, porque se pierde Todo el no es que el efecto. doblaje sea malo, pero no sé, como que se pierde esa originalidad de lo que intentaron transmitir. Y sí fue muy fuerte. Esa primera vez que la vi ya como converso fue muy fuerte porque después yo soy muy clavado, entonces veía una cosa y me ponía a investigar, y veía pues sí descubres un montón de cosas y datos bien chidos que a mucha gente durante el rodaje pues tuvo incluso conversiones, ¿no? Tuvo incluso pues encuentros bien rudos con Dios, hasta el mismo Jim Caviezel, ¿no? Me gusta mucho, no sé si les tocó en Facebook, yo creo que sí, que hay como un tipo meme donde está Mel Gibson y está el actor como hablando a mitad de rodaje, pero el actor bañado en sangre. Y la primera vez que lo vi a mí me movió muchísimo el corazón. O sea, fue como, no manches, imagínate que en algún momento, o sea, no sé, yo sí me viajaba mucho, ¿no? De decir, imagínate vivir ese momento. O sea, el haber, a lo mejor no lo hubiera, entre comillas, disfrutado, o sea, ¿sabes? Como decir, y no disfrutado, sino como sentir lo que Jesús estaba pasando. Pero cuando vi la imagen es como, imagínate que, o sea, que literal como la canción, ¿qué hubiera hecho yo si estuviera en ese momento? Ajá, como que, ¿qué hubiera pasado? O sea, imagínate que Jesús ahí ay no, en la calle, ay no, pobrecito. La verdad sí, o sea, sí se pasaron de lanza, la verdad. Entonces, muy bien pasado de lanza esa película, pero sí, también escuché que mucha gente se convirtió gracias a esa película. O sea, mucha gente creyendo en algo. Y hay algo que me gusta mucho porque no en la película lo dicen, pero sí lo he visto, que Jesús perdió tanta sangre y literal lo que maneja la película, o sea, eran cantidades extremas de sangre. O sea, me imagino que había agua, que había muchas cosas, pero Jesús perdió tanta sangre que Jesús hubiera muerto subiendo el Calvario. O sea, Jesús no hubiera llegado al Calvario porque perdió más sangre de la que tenemos en nuestro sistema. Entonces, para mí, el ver la película y el como empezar a entender más cosas, empezar a entender que sí, esta cosa de la sangre, o sea, que cargó la cruz, todo lo que vivió es terrorífico, o sea, no tiene sentido. O sea, a pesar de que fue una película, o sea, súper, súper, súper gráfica. Sí, 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 sí. No sé, Fíjate que, ay, adelante, pues, adelante. bueno, haciendo como referencia un poco a lo que comentabas de la imagen del meme, ¿no? Vi uno, dentro de todos los memes que salen, vi uno que decía, yo explicándole a Jesús lo difícil que es ser cristiano. Entonces, es como, brother, Jesús bañado en sangre y yo poniendo mis pretextos, ¿no? Porque yo creo que la película empieza con un punto muy crucial del cristianismo en general, ¿no? De la vida de Jesús. Y es cuando está en el huerto de Getsemaní, que ese punto a mí en lo personal me ha recordado una y otra vez en mis momentos o en mis procesos de dolor, de sufrimiento, el decir, Jesús, todo eso que pasó, Él lo eligió.
no lo obligó Dios, no lo mandaba, él eligió tomarlo por voluntad propia, porque él pudo haber renunciado a y decir, no lo hago. Él se pudo haber bajado de la cruz, él pudo haber hecho muchas cosas. De hecho, hay un libro no recuerdo el nombre de quién lo escribió, pero se llama Él eligió los clavos. Y habla precisamente de eso, ¿no? Que él eligió hacerlo a final de cuentas. Entonces, cuando está en el huerto de Getsemaní y que dice la Biblia que empieza a sudar como gotas de sangre, ese fenómeno que se llama hematohidrosis, que se empiezan a abrir los poros de sudor y se mezclan con la sangre y entonces empiezan a gotear como si fuera sangre. Es un punto muy fuerte porque le deja la piel sensible, o sea, ya a partir de ahí comenzamos a ver que un nivel de estrés en su cuerpo a nivel fisiológico, o sea, no solamente lo que estaba sucediendo por fuera, porque ahí todavía no le hacía nada, sino que ya por dentro su cuerpo estaba sufriendo un estrés máximo, ¿no? Entonces, y aún así dijo, va, hágase tu voluntad y no la mía, ¿no? O sea, si es posible que pase de mí esta copa, pues no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa declaración para mí, en los momentos que digo, Dios, ya párale con esto, ya no quiero ser tu mejor, ya no quiero ser tu mejor guerrero, digo, pero si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. Oye, esa parte me dio muchísimo. Cuando empezó la película, yo la vi así de tapada los ojos, me dio un chorro de miedo. Y cuando sale la serpiente, que sale como la imagen del señor ese que hizo del demonio, ay Jesús, yo decía, no, imagínate si así de feo es el diablo, no, no quiero. ¿Sabían, Ese- sabían que el demonio, o bueno, el que hace de demonio no es hombre, es mujer y es Ujú. No, mexicana? no, Sí lo había visto, sí lo había escuchado. qué escándalo. Y es mexicana. O sea, y creo, ahorita siguiendo con lo que decía Ian, esa parte creo que más es esa batalla que todos tenemos con el enemigo y ante la tentación, porque obviamente Jesús estaba lidiando con el momento de tener, pues humanamente, como esos sentimientos humanos de decir, no manches, hay que pasar por todo esto, ¿no? Él lo sabía, o sea, él sabía por todo lo que iba a pasar, lo decía la profecía, lo decía, ¿no? Ujú. Entonces, viene el enemigo en ese momento, como dices, Carlita, aparece, hace su aparición y pues bueno, le empieza a decir a Jesús todo eso, ¿no? Realmente esas situaciones no vienen en la palabra, ¿no? Me parece que esas son revelaciones pues como de una, no es santa, no me acuerdo qué es, pero son como Es una revelaciones. beata. Ajá, una beata, exacto, que vienen en un libro que ella escribió, que vienen estas revelaciones, pero no es algo que venga precisamente en la Biblia. Viene lo de Jesús, como dice como dice Ian, la cuestión de sangrar y todo eso, pero es una batalla a la cual seguramente pues se vio ahí, ¿no? Se vio Jesús inmiscuido, pero es una batalla a la que vivimos todos diariamente, ¿no? Cuando Jesús nos pide eh, pues hacer algo, llevar a cabo nuestro ministerio, cosas que el Señor nos ha puesto en nuestro corazón hacer, ¿no? Como por ejemplo hacer un podcast para que mucha gente lo pueda escuchar, ¿no? Y hablar de diferentes temas, cantarle a la gente, predicarle, eh, tantas cosas, ¿no? Y a veces nos podemos poner muy nerviosos. No vamos a llegar a ese punto, ¿no? Bueno, no sé qué tan nervioso seas de sangrar, de sudar sangre, ¿no? Pero hay gente que sí se ha puesto tan nerviosa que pues llega a ese punto, ¿no? O sea, es una impresión tan fuerte que, como dice Ian, se mezcla con la sangre y viene este fenómeno. Mm. Y fíjate que no solamente en la película, sino en la Biblia, yo siempre que defiendo a Jesús con mis amigos ateos, yo siempre les digo, porque no sé si les ha pasado que escuchan a los ateos que te dicen, no, es que, o sea, Jesús es Dios y Jesús es divino y que no sé qué, y te quieren agarrar como de ahí del pie, ¿no? Y les dije, es que no, o sea, yo siempre digo, es que en la Biblia te muestran a un Jesús tan humano, a un Jesús que llora por sus amigos, a un Jesús que se enoja, a un Jesús que avienta palomas y que hace su relajo en el mercado, ¿no? Y en esta parte del Getsemaní, el hecho de que, o sea, ves la película y lo ves temblando, como vuelves a decir, como lo han dicho ustedes, que lo estás viendo sudar,
Imagínate el temblor que ha de sentir del miedo, o sea, que se está muriendo de miedo Jesús, o sea, es como de que dices, Jesús es tan humano y tan divino al mismo tiempo y que la gente, o sea, ¿qué pedo, gente? O sea, sí hay, o sea, sí es real y sí es como, sí sufrió, o sea, sí lo padeció, 100%. Y lo padeció no como Dios, lo padeció como hombre. Así Y es. pues si Jesús lo padeció como hombre, pues ¿qué le espera a los mortales como a uno? A los plebeyos como nosotros. Ajá. Bueno, que aquí respira. Es cierto. Chío, ¿qué querías decir? Sí, tenía algo que decir, que qué bonita analogía de Jesús está en un jardín, está sufriendo, está a punto de perder su vida, pasa la serpiente y decide ganar. Y nos recuerda a alguien que estuvo en un paraíso teniéndolo todo, teniéndolo a Dios y le hizo caso a la serpiente. Exacto. Sí. Así Sí, es. Y le aplastó la cabeza a Jesús. En la película le aplasta la cabeza. Es como en el papel. Está muy chido, está muy chido. Sí, porque hace analogía a la parte que habla la Biblia también del segundo Adán, ¿no? Ujú. Que pues, si por un hombre entró el pecado al mundo, por un hombre también somos restaurados y restituidos. Creo que esos detalles cinematográficos son bastante, o sea, son como joyitas que dejaron ahí, ¿no? Muy buenos. Sí, sí, sí. Pues Y es la riqueza teológica que, perdón, que tiene adelante. la película, porque sí, Mel Gibson sí se apoyó sobre varios sacerdotes, sobre varios teólogos, personas así bien, bien pesadas, ¿no? Para poder enriquecer la película y poderle dar como, pues, esos, pues sí, más bien, en vez de solo ser una película, como por ejemplo Jesús de Nazaret de Franco Sefirelli, de solo ser una película que se limita como a la cuestión histórica, que va más allá, ¿no? Que va, como dicen en inglés, ¿no? Afuera de la caja, out of the box, como a darle a la gente más, o sea, es como una especie de, por momentos, explicaciones o ciertas variaciones que llevan a la gente a la reflexión realmente, ¿no? No solo a, no solo a ver, a limitarte a sentarte en una sala de cine, estar ahí sentado hora y cacho y que al final es como, ah, bueno, estuvo buena, qué buena actuación, qué buena tunda le dieron a ese Jim Caviezel. No, al final es que te vas con muchas cosas muy fuertes, ¿no? O sea, que te invitan a reflexionar, como por ejemplo, como dice Chío, qué decisión tan buena del director, en este caso Mel Gibson, de empezar con eso, porque pudo haber empezado con la última cena, ¿no? Se pudo haber Ujú. empezado desde ahí, pero no, empieza como, o sea, se enfoca en la pasión y la pasión empieza desde ese momento, ¿no? Desde el momento en que donde Jesús se prepara espiritualmente para ese momento, para el proceso de todo lo que va a vivir, porque aparte, cuando lo aprenden esa noche, la palabra dice que Jesús dice, y vienen a prenderme con palos y con espadas cuando me ven diario cuando me han visto en el templo, ¿no? Y no me han echado mano, ¿no? O sea, eso dice la palabra, pero posterior a eso también dice, por ejemplo, que uno de los apóstoles se le va encima, no dice quién, aquí dicen, bueno, Pedro, ¿no? Que Pedro estaba ahí, pero no dice exactamente quién, ¿no? Entonces, esas, por ejemplo, son cosas que los estudiosos teológicos, en base a lo que existe y la tradición, pues dicen, era Pedro, ¿no? Pudo haber sido Pedro el que fue el que hizo esto, y se toma la decisión de que sea Pedro en la película, ¿no? Pero pudo haber sido alguien más. Es que se dice que Pedro era como el más gruñoncillo, Impulsivo. ¿no? Ajá, como que el más perrillo de todos los apóstoles. Era como que se enojaba mucho. Eso dicen las malas lenguas. No estamos 100% seguras, pero se supone que Pedro era el- Y esto también me gusta. O sea, ¿han visto la nueva serie de Chosen? No la he visto, pero quiero Oh, empezar a verla. buenísima. Buenísima.
Muy, muy buena. Cuando ya la acaben, porque ahorita van apenas en lo del bautismo, ¿no? ¿O en qué van ahorita? No, ya van en la segunda, ya va la segunda temporada, hermano. Ya fue lo del, terminó la prédica del monte, ahí terminó, ¿no? Ajá, ahí la primera temporada. No, la segunda. Ah, entonces yo me quedé antes. No, hombre, Pero sálganse, yo no vi la primera temporada. sálganse del Yo no- podcast y vayan a verla. Bueno, vamos a buscarla y después hablamos de eso. No, el Pero caso era, de lo que yo quería llegar era de que me gusta mucho también esta parte de Pedro, porque a pesar de que Pedro era peleonero y era esto y era como no los manejan y como nos dicen que es, Jesús hizo muchas cosas en Pedro y eso es increíble. O sea, me encanta eso, el saber que la cosa más rara de una persona, Dios hace maravillas y hace grandes, ¿no? En este caso la iglesia, ¿no? En Pedro. Y pues bueno, vamos a continuar en la película. Comentábamos no sé en qué momento lo comentábamos, Juli y Eli, creo que estaba Chío. Me gustó mucho el personaje de María. El personaje de María para mí fue impactante. Y quiero tomar algo que aprendí hace ahora en Navidad con el pastor Darrell Johnson. Me fascinó cómo nos planteó, obviamente, como católicos, usted, o sea, tienen como, sabemos la magnitud de la Virgen María en el contexto católico, pero en el contexto cristiano me impactó como él nos dibujó y nos presentó a María. Fue como, oye, no todos tuvieron, o sea, todos podemos ser sus seguidores, podemos ser sus discípulos, podemos ser sus apóstoles, pero nadie tuvo el privilegio de ser su madre. Y cuando dijo eso dije, no manches, o sea, sí, o sea, nadie de nosotros va a poder ser madre de Jesús. Y exacto. ella, desde el segundo que Dios le dijo, vas a ser la madre del Salvador, ya fue una mujer. O sea, el saber que en esos tiempos, el quedar embarazada de la persona que no es tu esposo, yo me estuviera muriendo. O sea, si en estos tiempos estás embarazada, es como, ay, estoy embarazada, ¿sabes? O sea, es como, ¿qué voy a hacer? O sea, y de repente ella en esos tiempos decir, va, o sea, embarazo, crecerlo, educarlo, se le pierde el chiquito en el templo y después llegar como a esta parte donde tiene que entregar a su hijo, o sea, tiene que verlo. Y cómo esta actriz, o sea, es el reflejo de María, una persona se da, o sea, no sé en qué parte que se cae, no sé si es en la primera, segunda, tercera, no sé en qué caída se cae y corre o sea, corre María y corre así desesperada y ve como un flashback de cuando era chiquito. Para mí eso fue de, no manches. Creo que es bien intenso porque yo creo que, no sé si están de acuerdo, pero la verdad, o sea, todas las actuaciones principales son impresionantes. O sea, el cast que se eligió es impresionante, pero el de María, o sea, en específico, el peso que se le da a María aquí es impresionante. Esa imagen, sí, creo que es la segunda caída, porque es donde se lo encuentra cuando Juan le dice, ven, ven, madre, ven para que te lo encuentres, o sea, para que... Entonces, cuando justo se cae, se acerca a María, ¿no? Y, y, híjole, es que sí es fuerte, o sea, me acuerdo y sí es fuerte. La verdad es que Mucho en eso, cuando María lo veía y no, o sea, es lo que yo les decía a ustedes, el sacerdote, este padre Manuel Plasencia, obviamente como hay estos viacrucis, entonces les contaba que dentro del viacrucis, la mujer que representaba a María, traía unos gritos, pero los de María Magdalena. Y el padre frenó todo y le dijo, a ver, no, o sea, no. O sea, María fue fuerte, María, obviamente le dolió porque es su hijo, ¿no? Como a toda mamá le dolería ver a su hijo, pero ella dice, en ningún momento María bajó la cabeza, o sea, María siempre estuvo de pie en la cruz, o sea, estuvo de pie en todo momento. Entonces, ay no, es que qué fuerte.
Y- Qué im- señora, im- la verdad. imagínatelo así. O sea, yo creo que, imagínate que ves a tu hijo pelear por una causa y lo único que puedes hacer es ver, no puedes intervenir, Híjole, sí. solo puedes ver. Y es algo que le va a costar la vida, tú sabes, y tú sabes que lo que va a hacer va más allá de cualquier cosa que tú hayas soñado o pensado para él. Va Ujú. más allá. Entonces dices, no puedo intervenir, no puedo ayudarle, yo no puedo dar mi vida con él. Ay, voy Pero, a en es- llorar, sentí muy feo. pero, pero, ¿qué hace ella? O sea, si piensas en María, ¿qué estaba haciendo? Es orar por su hijo en ese momento. O sea, porque en ese momento donde se cae, donde tiene esa caída, María lo mira y ¿qué le dice Jesús? Le dice, Yo, Madre, yo hago nuevas todas las cosas. Y se levanta. O sea, fue un refrigerio y ver a su madre, o sea, ver a su madre humana, a su madre que le dio la vida en este plano, se levanta y le dice, yo hago nuevas todas las cosas. Y se levanta y sigue adelante. O sea, imagínate el dolor, ya de por sí el dolor de estar sufriendo y de lo que va a pasar al final, que él ya lo sabe, y de ver el dolor de, porque aunque María no se rompió, no se dobló, pues imagínate ver a los ojos a su madre y saber que pues le está doliendo ver, o sea, detén esto, o sea, tú puedes detenerlo a lo mejor, o sea, no, obviamente no, pero María siguió orando ay, por qué su hijo y lo fuerte. siguió, lo siguió hasta el final. Y Sí, eso, ay, perdóname, Ian, dale, bueno, dale. bueno, no, es que yo creo que precisamente lo que hace María o lo que vive María es un gran ejemplo para todos en general, ¿no? Porque muchas veces habrá gente que amamos y que quisiéramos que esté siempre con nosotros, pero tal vez el propósito de Dios es otro y ese propósito tal vez va a llevar dolor, sufrimiento, diferentes circunstancias. En este caso de ella como madre, pero también a veces nosotros como amigos, como pareja, Ujú. en algún momento, yo no tengo hijos todavía, pero cuando tenga hijos también saber que tal vez un sufrimiento lo va a acercar al propósito de Dios es duro, ¿no? Y tal vez ella no tomó la misma decisión que otros, como por ejemplo cuando Pedro le dijo, no, pues, no vayas, no, que no te crucifiquen, que no te pase nada, y que le dijo, aléjate de mí, Satanás. O sea, María, siendo su madre, pudo tal vez haber tenido cierto nivel de influencia sobre decirle a Jesús, oye, ¿sabes qué? Pues que no te maten, ¿no? O sea, no te dejes apresar, no te dejes matar, pero no lo hizo, asumió desde ese principio, como tú dijiste, la responsabilidad de entender que el propósito de Jesús era más grande costara lo que costara, ¿no? Y Sí. yo, entre mis pensamientos y mi imaginación, ¿no? Yo imagino cuando pasaban tiempo en casa, cuando era pequeño Jesús, cuando fue creciendo, cuando Jesús le platicaba lo que tenía que vivir, lo que iba a suceder, cómo María se encargó de preparar a Jesús incluso para ese momento, de tener la fuerza y fortaleza de decir, ¿sabes qué? Vamos a lograr el objetivo por el cual Dios te trajo aquí, ¿no? Por el cual Dios te mandó conmigo. Veía hace rato otra película ¿cómo se llama? De fútbol americano, cómo el papá le exigía a uno de los hijos algo que él no quería hacer, algo que él no estaba dispuesto a hacer. Y el papá lo obligaba, hasta que el joven se harta y termina sin cumplir su propósito. Pero María no hizo eso. María lo impulsó a llegar al propósito que Dios tenía para su vida, aunque le doliera. Aunque tal vez ella como mamá hubiera tal vez querido otra cosa, ¿no? Que fuera un gobernador de Jerusalén y tuviera mucho dinero y muchas cosas. Es como mamá, el éxito se puede medir de esa manera. Pero creo que no hay mejor éxito que cumplir el propósito de Dios en nuestra vida y no hay peor fracaso que ser exitosos en aquello que Dios no nos ha mandado a hacer. Wow, sí, completamente. Igual pasa, en el mismo, no sé si en el mismo fragmento, María se encuentra con el demonio, según, y o sea, cómo se quedan viendo, o sea, ella así como, "Ay, no, querido, o sea, ya te aplasté una vez la cabeza, otra vez, o sea, es como, no, o sea, esa imagen para mí fue como, ella no, ni siquiera parpadeaba, o sea, la actriz era así como, no, perro, o sea, era como Jesús en medio y los dos aquí. Era como que siento que era como una batalla así, tipo Harry Potter, ¿sabes? No sé si hubieran visto, hubieran habido efectos especiales. Se me imagino como a Jesús caminando y siendo tentado
y María orando por él. O sea, así como que escudo protector, como cuando las abuelitas te persignan y te dicen que te vayas bien por la sombrita y todo. Así me imaginaba la imagen, era como María protegiendo a Jesús de este ataque. O sea, estoy en shock. Estoy muy en shock con esto. Chío. Bueno, igual creo que de dónde podemos sacar la fortaleza de María. Creo que María lo sabía desde el momento en el que Jesús es presentado en el templo y se encuentra a Simeón y le dice que una espada va a atravesar su alma. Creo que María lo sabía, por eso es que María nunca le dice, no, no vayas, porque incluso cuando nos ponían a rezar uno de los 7 dolores de María, uno de ellos es cuando Jesús se pierde en el templo. Creo que ella estaba súper consciente de la misión de Jesús. Creo que ella lo sabía. Sí, o sea, estaba 100% consciente desde el momento en que ella le da el banderazo de salida al ministerio de Jesús, ¿no? En Canaán. O sea, cuando están ahí en las bodas, Jesús está como asistente y ¿qué dice María? Ya no tienen vino. Y Jesús le dice, y pues casi, casi, ¿no? ¿Y qué quieres que haga yo, mujer? Y él le dice, y que voltea y le dice a los sirvientes, les dice, hagan lo que él les diga, ¿no? ¿Y qué hace Jesús? Bueno, está bien, obedece a su madre, o sea, obedece a su madre, no le dice, no le dice, no, madre, ¿cómo crees? No, espérate, aguanta, no, dice, ¿ok? Le traen las de esas, hace y hace su primer milagro, ¿no? María da ese bandorazo. María estaba perfectamente consciente de ese proceso, perfectamente consciente. Voy a hacer referencia en todos estos podcasts. He hecho referencia, ya me debería de pagar ese padre. Hay un libro que se llama El pobre de Nazaret. Justamente escribe el padre acerca de este pasaje bíblico que estás hablando tú, Chio, donde Jesús se pierde en el templo y, y el padre hace referencia que dice que María no entendía en su corazón, o sea, dice, imagínense cuánto tiempo pasó desde la anunciación hasta que el niño se pierde en el templo y María se había olvidado de lo que el ángel le había dicho o por qué ella no entendía las palabras de Jesús. O sea, cuando le decía que pues él estaba con su padre, o sea, como que hace referencia de que María no sabía, no, o sea, como que se había perdido en estos momentos de la niñez de Jesús y todo. Cuando Jesús le da eso, como que su cabeza estaba como que no te entiendo, pero su corazón se estaba preparando para lo que venían en el ministerio de Jesús, porque ¿qué más podría seguir, no? Lean, en serio, se los prometo, lean ese libro. O sea, te hace entender completamente de una manera más amorosa a Jesús. O sea, no solamente en lo que leemos en los evangelios, sino como que te va narrando una manera diferente de conocerlo. Y es como, Sí. quiero seguir hablando contigo. Quiero seguir escuchando todo. O sea, está precioso el libro, o sea, yo quedé enamorada del libro. Padre, si escucha esto, págueme. No es cierto. Regalías. Oiga, Etiquétalo. lo voy a etiquetar porque no manches, si le echo un chorro de publicidad y ni lo conozco. Oigan, para ir cerrando el episodio, no sé, ¿tienen algún, no dato final, sino como algo que los haya clavado más en la historia, que les haya dicho, sabes qué, quedé impactado por esto, o no sé, algo que les haya marcado más en su vida? A mí en lo personal, algo que en el momento en que vi la película digamos que no me hizo tanto clic al momento de verla. Pero tiempo después de verla,
leí el testimonio de la persona que la hizo de Barrabás. Ujú. Y él decía que después de eso él tuvo una conversión, porque al él bajar, o sea, él estaba bien metido en su papel, dice, pero de hecho, si se dan cuenta, si ven la película otra vez, cuando él voltea a ver a Jesús, aunque él todavía está en el papel, dice que él tuvo una conexión tan fuerte en los ojos de Jim Caviezel que por un momento él no vio a Jim, que por un momento él vio a Jesús. Wow. Wow. Dice, no podía entender lo que acababa de pasar. Dice, y desde ese momento yo vi cuántas veces Jesús se daba por nosotros en la vida, en un día incluso, por cosas que nosotros hacíamos o que hacemos, y cuántas veces Jesús dice, yo me pongo, yo me pongo por este hijo. O sea, Jesús ya pagó ese precio. Me queda claro que Jesús ya pagó ese precio cada día por nosotros. Pero en ese momento era, ¿cuántas veces he entregado o cuántas veces yo he entregado a Jesús? ¿Cuántas veces Jesús ha tomado mi lugar? ¿Y cuántas veces Jesús me ha devuelto la vida? O sea, me ha devuelto esa, pues eso que nosotros perdemos tan fácil a veces, ¿no? Al perder la paciencia, no sé, al faltarle al respeto a alguien, eh, pensamientos que podamos llegar a tener. O sea, ¿cuántas veces? Entonces, a mí esa parte, yo eso es con lo que me quedo de esa película, de más la parte como de testimonio de esta persona es impresionante. Y bueno, con María, o sea, la actriz que hizo el personaje de María es impresionante. O sea, creo que Mel Gibson hizo un extraordinario papel bueno, hizo un extraordinario casting y pues bueno, los guionistas y todo, o sea, excelente. Completamente. Yo, Ian, yo personalmente, en toda la película, o sea, creo que fue un gran trabajo cinematográfico en cuanto a la fotografía. Es una fotografía muy buena, ¿no? La forma en que hicieron las tomas es una fotografía realmente muy buena que permitía como ver las expresiones no solamente del cuadro principal, sino de la gente que estaba alrededor, ¿no? A mí me queda muy marcada la parte donde lo están flagelando. O sea, sí, eso a mí me ha dado muchas vueltas en la cabeza desde ese entonces, ¿no? Porque no fue como que lo agarraron como a los caballos, que les pegan como una especie de látigo y que, órale, vas, y para acabar más rápido, o sea, de verdad, eran látigos grandes, eran soldados romanos, eran tipos grandes, fuertes, corpulentos, no sé, 2 metros de altura, con unos látigos que tenían puntas de hueso al final, ¿no? Y que desgarraban. O sea, ese tipo de cosas a mí me marcaron mucho y verlo en la película, o sea, ver esa carnicería literal ahí, esos rastros de sangre. cuando se le atora en la costilla, saca la Exacto, y hace, esa ¡ah! parte a mí me hace pensar que Jesús así nos tenía en su mente y decía, lo estoy haciendo por amor a ellos, ¿no? Sí. Y algo que yo iba a mencionar que dijo Julio, esa parte de cuántas veces Jesús se ha dado por nosotros, pero aún todavía como dentro de la historia y el pasaje bíblico que podemos ver en los evangelios, es la parte cómo aún se termina conduciendo con amor, aún en el sufrimiento y en la máxima expresión de dolor, es capaz de decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y Ujú. aún estando en la cruz con alguno de los ladrones, le da la oportunidad de arrepentirse. O sea, aún en su máximo punto de sufrimiento, tiene la capacidad de extender amor y gracia. Eso para mí me quiebra. O sea, porque digo, yo un día no he comido y ya estoy peleando con todo el mundo, ¿no? Y eso habla acerca de uno de los, o el desarrollo de una de las mayores capacidades que Dios nos ha dado, que es el dominio propio. O sea, que Jesús, aún sin importar lo que estuviera sucediendo, es capaz de dominarse y saber elegir correctamente y tomar decisiones sabias, ¿no? Sí, Eso es lo que más me engloba esta película. súper. Chío, A mí una escena, que también voy a sacar un dato curioso, después vi que quien está clavando las manos de Cristo es el propio Mel Gibson. no, qué chido. Sí, Esa no me la es, sabía. Yo es, tampoco. pues eso investigué.
Pero me quedo con que siempre tú ves la película y dices, ay, fue por la culpa. Tu primera impresión es, fue por la culpa de los judíos. Pero yo al ver esa escena y me quedé pensando, creo que no estaba yo ahí, pero creo que realmente a veces mis acciones, las cosas que yo hago, cosas que no agradan a Dios, creo que sí es tomar responsabilidad. Y tú lo dices de sentimentalismo, no, Señor, yo nunca hubiera clavado tu mano ahí sobre ese madero, pero creo que cada día lo hacemos, porque creo que no hay ser humano que no peque. Cada día lo hacemos y sin embargo, a pesar de que lo hacemos, que realmente nuestros pecados estaban ahí en esa cruz, como Jesús, esa entrega total, lo hizo por nosotros, porque él realmente los que merecíamos la muerte éramos nosotros. Y sin embargo, cuando escribí la reseña de Spider-Man, de la última de Spider-Man, yo siempre les ponía esa comparación. Siempre estamos acostumbrados a ver que los villanos mueran, sufran y estábamos muy felices. Y cuando yo encontré la analogía de Marvel y vemos a Spider-Man tratando de que los villanos se hagan buenos, porque llega Doctor Strange y les dice, ¿sabes qué? Ellos no valen la pena, no vale la pena. Entonces imagino que a lo mejor el diablo en el Getsemaní le decía, ¿sabes qué? Mira, no valen la pena, ve todo lo que están haciendo. Porque dicen que en el Getsemaní le fue mostrado desde el primer pecado de Adán y Eva hasta el último pecado que se va a cometer en el mundo. Creo que realmente ellos no valen la pena. Son los villanos. Y realmente es eso, ¿no? El máximo héroe por excelencia, dando la vida por nosotros, que posiblemente seamos los villanos de la historia. Así es. Qué fuerte, Chio. Ya sé, Bueno, ya la Chio sacó a Marvel. Vámonos antes de que saque a Star Wars. No es cierto. son más episodios. Ándale, vámonos No antes creo. así yo no entienda. No. Star Wars lo dejo para el Pentecostés. Súper galo. Oigan, amigos, la neta, yo me quedo con esta historia de, bueno, no, una parte de la película donde el esposo de Poncio Pilato le dice que él no era. O sea, que sí, o sea, como que ella sabía que él no era malo y siento yo que la esposa también tuvo una conexión con Jesús de una manera diferente. Y no sé, o sea, yo decía, cuántas, igual, o sea, como que yo lo veía, era de como cuántas veces nos dicen, no, es que no, o sea, como que hay alguien fuera de la iglesia que te dice cosas y al final es como, no, no era, o sea, que sigue siendo la voz de Jesús dentro o fuera de la iglesia o diciéndote, no, no es lo que tienes que ser o no es lo que tiene que pasar o no es esto y no es el otro. Y esta mujer, o sea, al final también, o sea, creo que la retratan como llorando, ¿no? Que se enoja con Poncio y llora, ¿no? Entonces, me gusta mucho esta parte y obviamente el personaje de Jesús y muchísimo más el personaje María. O sea, me volví fan de María con esta película. Wow, qué fortaleza de mujer, la verdad. Qué fortaleza de mujer, o sea, 100%. O sea, diría mi mamá, yo si tuviera hijos no los hubiera dejado hacer como cosas así. O sea, y ella, bien lo dicen ustedes, o sea, lo acompañó porque ella estuvo en todo el camino. Entonces, pues lo recibió y lo acompañó a los pies de la cruz. Y pues bueno, amigos, muchísimas gracias por este episodio. Gracias, Ian, por acompañarnos. Esperamos tenerte más adelante. Juli, tío. Gracias, amigos, nuevamente. Nos vemos en el próximo episodio. Y a ti que nos estás escuchando y nos estás viendo, muchísimas gracias. Síguenos aquí en nuestras redes sociales, dales like, compártenos y